Buenas noches, alumnos. El tema que vamos a ver hoy son los paratextos. Vamos a ver para qué sirve un paratexto, qué es un paratexto, cuáles son los elementos paratextuales y cuál es la función del paratexto. Bien, para empezar vamos a empezar hablando de que para qué sirve un paratexto. Un paratexto nos sirve porque nos ayuda al entendimiento y la comprensión en cuanto a la lectura. Además, no tan solo ordena la información, sino que también nos expande las posibilidades de lectura. Bien, vamos a qué es un paratexto. Etimológicamente es lo que nos rodea o acompaña al texto. Aunque no sea evidente, separa el texto del entorno. Bien, ¿cuáles son los elementos paratextuales? Primero vamos a ver qué son los elementos paratextuales y luego vamos a ver cuáles son esos elementos paratextuales que constituyen el o los paratextos. Bien, los elementos paratextuales son variaciones tipográficas o de diagramación, o disposición de texto y gráfico. Por ejemplo, tenemos cuadros, ilustraciones, etcétera, que hacen la forma en que el texto se presenta a la vista de las personas. Por ejemplo, en un libro podemos ver ilustraciones que nos están contando o de alguna manera nos están haciendo ver lo que se está contando. Bien, también uno de los elementos paratextuales son las formas, es decir, los diseños que se presentan sin que el contenido del texto se modifique, que es más o menos lo que estaba hablando más arriba, ¿no? Por ejemplo, las ilustraciones que nos presentan, que hacen que el contenido no se modifique, sino que a la vez es como que nos está mostrando de qué está hablando más o menos el texto. Bien, estos aspectos morfológicos nos presentan un plus, que es lo que se agrega al texto para facilitar la lectura o para favorecer un tipo de lectura. Otra de las cosas que existen son los textos subsidiarios, que son paratextuales. Por ejemplo, tenemos notas, referencias bibliográficas, índices y epígrafes. Son algunos de los ejemplos. Bien, los índices sabemos que es cuando se presenta un libro, todo lo que dice el libro que nos va a presentar, ¿verdad? Los epígrafes lo podemos ver, por ejemplo, en una portada de un diario, ya que no tenemos los diarios en forma física, lo podemos ver en la portada de los diarios digitales, cuando entramos, por ejemplo, al diario Crónica, o bueno, a algún diario de la Prensa Santa Cruz, ponele, y ahí vemos que se presentan las noticias, y por ejemplo vemos una noticia, y abajo vemos una foto que muestra, un pequeño texto abajo de la foto, que muestra más o menos lo que está presentando la imagen, perdón. Bien, la función del paratexto, ¿cuál es? Su función es reponer el contexto, es decir, eso que no tenemos cuando leemos. Bien, también tenemos, por ejemplo, elementos que nos ayudan en cuanto a el paratexto. Es decir, por ejemplo, de estos elementos paratextuales que dependen más o menos del carácter espacial y del carácter autónomo. Decimos que el carácter espacial porque es el espacio en que nosotros tenemos para poner un paratexto. Y hablamos de autónomo cuando hablamos en lo que yo puedo desarrollar en todo ese espacio, ¿verdad? Bien, por ejemplo, tenemos el WhatsApp, que ahí utilizamos muchos elementos paratextuales, por ejemplo los emojis y los stickers, que son elementos que nos permiten flexibilizar lo duro que tiene la lectura en cuanto a la presencialidad, ya que, por ejemplo, en un contexto de enunciación que nos da la presencialidad, disculpen, me confundí, nos permite dar una cierta ligereza y suavidad al enunciado. Además, los elementos paratextuales son importantes porque nos permiten generar una estrategia didáctica para la comprensión del enunciado, ¿sí, chicos? Así que bueno, hasta acá tenemos el tema del paratexto. Como vemos, son importantes, decíamos, para la comprensión de la lectura, ¿sí? Y es importante siempre leerlos, ¿sí? Y tratar de entenderlos para que nosotros podamos entender un texto igual, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá tenemos la clase de hoy.
Nos vemos en la próxima clase, el día miércoles. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos, chicos.